Buenas tardes, el día de hoy voy a hablar sobre vascularización del cerebro y mi nombre es John Roberto Moreira Palma. Entonces, hablando un poquito de generalidades, cerca del 18% del volumen total de sangre en el cuerpo circula dentro del cerebro, que representa cerca del 2% del peso corporal total. La sangre como tal transporta oxígeno, nutrientes y otras sustancias necesarias para el funcionamiento adecuado del tejido cerebral. Las estimaciones del flujo sanguíneo cerebral basadas en el método de óxido nitroso indican un flujo sanguíneo normal alrededor de 50 mililitros sobre 100 gramos de tejido encefálico por minuto. El estudio de la irrigación arterial del sistema nervioso central se puede dividir en tres grandes apartados, tanto la irrigación del encéfalo, la irrigación del tronco encefálico y la irrigación de la médula espinal. Entonces, la irrigación del encéfalo va a estar dada en sus 2/3 anteriores por ramas procedentes de la carótida interna y en su tercio posterior por ramas vertebrales. Estos sistemas se van a anastomosar entre sí para formar el polígono de Willis. En esta imagen podemos apreciar como lo que es la arteria carótida interna, que va a ingresar por la base craneal para darme cómo se llama la función de la anastomosis con las vertebrales, ¿no? Como tal. Entonces, las arterias carótidas internas van a aflorar a la cavidad craneal a nivel de la extremidad anterior del seno cavernoso. ¿Qué significa aflorar? Que me van a dar varias ramificaciones, varias ramas que van a ser tanto terminales que son, por ejemplo, la cerebral media, la anterior, la comunicante anterior y la arteria comunicante posterior. Una de las arterias que me ofrece la carótida interna es la arteria oftálmica, pero esta no la mencionamos como terminal, por lo cual esta no es incluida. Entonces, la arteria carótida interna aflora la cavidad craneal a nivel de la extremidad anterior del seno cavernoso, como les mencioné. Después de originar la arteria oftálmica, las arterias carótidas se van a dividir, se va a dividir fuera del quiasma óptico en 4 ramas terminales: la cerebral anterior, la cerebral media, la comunicante anterior y lo que sería la comunicante posterior, que se une con el territorio carótido con el vértebro basilar. Entonces, como tal, la arteria carótida interna pasa a través del conducto carotídeo del cráneo y después se va a curvar hacia adelante dentro del seno cavernoso, hacia arriba y atrás a través de la altura madre, formándome el sifón carotídeo antes de llegar al cerebro. Como pueden ver en esta imagen, del lado izquierdo vemos el sifón carotídeo, ¿no? Entonces, con sus números que son para especificar sus partes, ¿no? Por lo general, la primera rama es la arteria oftálmica. Además de sus conexiones con el sistema vertebral, las carótidas se van a ramificar en una arteria cerebral media, que es la que está aquí, de media con un gran tamaño, y una cerebral anterior a cada lado. Normalmente las dos arterias cerebrales anteriores se van a unir, se unen a una corta distancia en el plano medio para formar la arteria comunicante anterior, que es esta que está aquí, que lo estamos señalando en esta imagen, ¿no? Entonces, que tiene un funcionamiento muy importante como tal. Este vaso forma una anastomosis entre los hemisferios izquierdo y derecho, que es de especial importancia cuando una de las carótidas internas se ocluye. Ya se ocluye es que se oprime, que no permite el paso de flujo sanguíneo. Las arterias coroideas anterior, que surge directamente de la carótida interna, va a transportar sangre directamente al plexo coroideo de los ventrículos laterales, así como las estructuras cerebrales que se encuentran a su alrededor. Las ramas de la porción cerebral ya son 4 como tal, 5 si incluimos la arteria oftálmica. La arteria oftálmica se forma cuando la arteria carótida interna sale del seno cavernoso, penetra a la órbita a través del canal óptico por debajo y externamente al nervio óptico. Esto va a irrigar a lo que es el ojo y a otras estructuras orbitarias, y sus ramas terminales van a irrigar a la área frontal del cuero cabelludo, los senos hemoidales y frontales, y por supuesto a una porción del dorso de la nariz. Ahora,
La arteria comunicante posterior es un vaso pequeño que se va a originar desde la arteria carótida interna como tal, y cerca de su bifurcación terminal, la arteria comunicante posterior tiene un trayecto hacia atrás sobre el nervio oculomotor, y para unirse a la arteria cerebral posterior, se termina uniendo a la arteria cerebral posterior, formándome así el circuito arterial cerebral o polígono de Willis, ¿no? Entonces en esta imagen estamos viendo la arteria comunicante posterior en esta parte de aquí, en esta de aquí, el número 4, ¿no? Entonces, ahora, la arteria coroidea es una rama pequeña, también se origina en la arteria carótida interna, cerca de la bifurcación terminal. La arteria coroidea pasa hacia atrás, cerca del tracto óptico, penetra en el asta posterior del ventrículo lateral y termina en el plexo coroideo. Da lugar a numerosas ramas pequeñas a las estructuras que la rodean, incluyendo el pie peduncular, el cuerpo geniculado lateral, el tracto óptico y la cápsula interna. ¿Ya? Entonces, la arteria cerebral anterior es una rama terminal más pequeña de la arteria carótida interna. Esta va a tener un trayecto hacia adelante y medialmente superior al nervio óptico y penetra, ojo importante, penetra en la fisura longitudinal del cerebro. Aquí se une a la arteria cerebral anterior del lado contrario mediante la arteria comunicante anterior. Se curva hacia atrás sobre el cuerpo calloso y por último se van a estamosar con la arteria cerebral posterior. Ahora, las ramas corticales van a irrigar toda la superficie medial de la corteza cerebral hasta su surco parieto-occipital. La arteria cerebral anterior irriga por tanto el área de la extremidad inferior del surco precentral. Un grupo de ramas centrales atraviesan la sustancia perforada anterior y ayudan a irrigar las partes de los núcleos lenticular y caudado y de la cápsula interna. Entonces, por último tenemos la arteria cerebral media, que es una rama, la rama más grande de la carótida interna, como tal la podemos apreciar como el número 2, y tiene un trayecto lateral en el surco cerebral lateral. Las ramas corticales van a irrigar toda la superficie lateral del hemisferio, excepto la franja estrecha irrigada por la arteria cerebral anterior. El polo también va a irrigar el polo occipital y la superficie inferior-lateral del hemisferio, que están irrigadas por la arteria cerebral posterior como tal. Entonces, esta arteria irriga, por tanto, todo el área motora, excepto la área de la extremidad inferior. Las ramas centrales penetran en la sustancia perforada anterior e irrigan los núcleos tanto caudado, lenticular y la cápsula interna. Entonces, ahora esta es una imagen donde también vamos a hablar sobre qué lóbulos, ¿no? Entonces, la arteria cerebral anterior, sus ramas van a irrigar la cara medial y superior de los lóbulos frontales y parietales, que es el color rosado. La arteria cerebral media, se despliega desde la superficie lateral del hemisferio para irrigar cada uno de los lóbulos, ¿ya? Y por último, tenemos la arteria cerebral posterior, que va a irrigar la superficie medial e inferior de los lóbulos temporales y occipitales y continúa hacia la parte de la superficie lateral de estos lóbulos, ¿no? Entonces, ahora tenemos la arteria vertebral. La arteria vertebral es una rama de la primera parte de la arteria subclavia. Asciende por el cuello al atravesar los agujeros de la apófisis transversa de las 6 vértebras cervicales superiores. Penetra en el cráneo a través del agujero magno y atraviesa la dura madre y la aracnoide para entrar en el espacio subaracnoide. Importante esa parte. Luego sigue hacia arriba, hacia adelante y medialmente sobre la médula oblonga en el extremo inferior del puente o protuberancia. Se une al vaso de al lado contrario para formarme así la gran arteria basilar o tronco basilar, que la podemos ver en esta imagen de aquí, ¿no? Este es el tronco basilar formado por las arterias tanto vertebral izquierda y derecha. Ahora, las ramas de la porción craneal. Estas ramas, tenemos las ramas meningias, que son pequeñas e irrigan el hueso, y la dura en la fosa craneal posterior. La arteria espinal posterior va a tener dos procedencias, ya puede ser de la arteria vertebral como tal o la arteria cerebelosa posterior inferior. Ya, esta de aquí, va a descender en la superficie posterior de la médula espinal cerca de las raíces posteriores de los nervios raquídeos.
Eso es una cosa muy importante porque por sus relaciones. La arteria espinal anterior está formada a partir de las ramas procedentes de cada arteria vertebral, que la podemos ver en esta imagen de aquí como en la que está acá. Esta arteria espinal anterior va a iniciarse en la terminación de las uniones de las arterias vertebrales como tales. Entonces, esta arteria es única descendiente por la superficie anterior de la médula oblonga o bulbo raquídeo y de la médula espinal. Y esta está incluida en la pía madre a lo largo de la fisura media anterior, por lo que tiene bastante relación con el órgano. Entonces tenemos la arteria cerebelosa posterior inferior, que es la rama más grande de la arteria vertebral y sigue un curso irregular entre la médula oblonga y en el cerebelo. Este irriga la superficie inferior del vermis, los núcleos centrales del cerebelo y la superficie inferior de los hemisferios cerebelosos, y como tal al plexo coroidio y al cuarto ventrículo. ¿Ya? Entonces ahora vamos a hablar sobre la arteria basilar. La arteria basilar está formada por la unión de dos arterias vertebrales. Estas van a ascender en un surco en la superficie anterior del puente o protuberancia. En un extremo superior del puente se va a dividir en dos arterias cerebrales posteriores. ¿Ya? Entonces esta me va a dar varias ramificaciones. Las ramas son las siguientes. Bueno, en esta imagen que podemos apreciar aquí vemos las ramas que van a nacer de la arteria cerebral posterior, que son las siguientes. Cuando hablamos de las arterias pontinas, son estas arterias que estamos señalando en esta parte de aquí, que es lateral a la arteria basilar, que están formadas por numerosos vasos pequeños que penetran la sustancia del puente o protuberancia. ¿Ya? La segunda, que es la arteria laberíntica, es una arteria larga y estrecha que acompaña a los nervios facial, vestíbulo coclear en el conducto auditivo interno y que irriga al